Sus majestades satánicas solicitan, sus majestades satánicas requieren, algo así. Vendría a ser el verdadero título que tendría que haber sido sus majestades satánicas. Un título que trascendió lo que es este LP argentino y que hasta el día de hoy, 2023, en este año, hasta este año, se llama a los Rolling Stones, entre tantos motes, apodos, sus majestades satánicas o sus majestades directamente. Claro, en 1967, principios de 1968, no existía el material 3D en Argentina como para que se pueda confeccionar el LP clásico 3D de Their Satanic Majesty's Request, Conclusión, y como no se había publicado en Argentina ni el Big Hits británico ni el Big Hits norteamericano, entonces, ya que estamos, utilizaron la portada del Big Hits británico y que también es la portada del simple Have You Seen Your Mother Baby, Standing in the Shadow. Utilizaron esta portada y la contratapa de sus majestades es el Big Hits norteamericano. ¿Sabías que hay 3 ediciones de sus majestades satánicas en Argentina? No 2. Ahora te lo voy a contar bien. Conclusión entonces, que hicieron los muchachos, utilizaron la tapa del Big Hits, en reemplazo de la de 3D, y la contraportada del argentino, la tapa del otro Big Hits, el norteamericano. Pero obviamente toda la música es lo que estaba comprendido en el Satanic. El Satanic, que ahora les voy a mostrar algunas otras ediciones. Hay 2 ediciones. Está esta, sus majestades satánicas, exactamente idéntica a esta. Si miran los cambios va a ver que no hay casi ningún cambio. Mirá. Hay un solo cambio, pero es mínimo en la parte de afuera. Y el cambio un poquito más importante, digamos, está en la parte de adentro, en la etiqueta. Pues son idénticos. Este disco se publicó a principios de 1968 en Argentina. Por ejemplo, en Uruguay salió con la tapa como corresponde. Y el disco se fabricó en el país, pero salió, si mal no recuerdo, por lo menos con la foto original del Satanic clásico. Y creo que con la tapa 3D, si mal no recuerdo. Estoy en la duda ahí, algún amigo uruguayo me va a ayudar. Lo único cambio acá es que dice lujo acá arriba. Lujo. Conclusión, no es gatefold, como se llama habitualmente esto en los vinilos, no es gatefold. Esta tapa es como un azul bien claro. Lo voy a dejar acá. Y les voy a mostrar el otro. El que dice lujo se abre acá. Y bueno, a diferencia del Big Hits, que tiene 6 páginas, del Big Hits, el Big Hits, que los 2, que tienen 6 páginas de fotos, acá le incluyeron estas fotos. En esta edición, de acá adentro, se saca el disco, que es un azul un poco más oscuro. Y tienen algunos cambios, obviamente, sobre todo en el lado 2. A ver si se alcanza a ver ahí, es difícil, pero así. Ahí y ahí. Ahí se ve la diferencia de los colores. Bueno, vamos a dejar por acá, que no se nos arruine nada. Y ahora les voy a comentar qué diferencias hay también con lo que es la edición de 1968. Hubo una reedición en 1970 y la de 1987, que ahí sí utilizaron la portada tradicional y la contratapa tradicional sin 3D, por supuesto. O sea, esto lo transforma como el Aftermath uruguayo, como el Banquete de los Mendigos chileno, como la Edad de Piedra chileno, como el Sticky Fingers español y tantos otros que ya les fuimos mostrando en el canal, lo transforma en una portada única en el mundo
a Sus Majestades Satánicas argentino. Bueno, a ver, les cuento un poco de los cambios y vamos. Mientras están sonando las sesiones de grabación. En el lado 1 prácticamente está todo igual. Igual se los voy a comentar acá. La diferencia es que, por ejemplo, en la etiqueta le pusieron Sus Majestades Satánicos, en masculino, al Sus Majestades Satánicas. Canten esto todos juntos, Ciudadela, y en otra tierra, todo igual. El hombre del 2000, todo igual. Canten esto todos juntos, ¿ve qué sucede? Eso en el 68. Y en la reedición, canten esto todos juntos y vean qué pasa. Casi ningún cambio. Pero en el lado B hay algunos cambios. Ella es un arcoíris, La linterna es en el 1968. Sin embargo, en la reedición es el farol de Lantern. La linterna y el farol. Gomper y Gomper es lo mismo. A 2000 años luz del hogar es en el del 68. En el del 86 es a 2000 años luz de casa. Es lo mismo, pero con otra palabra. Y acá dice, siga con el show. Y en este dice que siga el show. O sea, on with the show. Un disco realmente histórico que aquí lo valoran con 4 estrellas al que tiene la edición original de Sus Majestades Satánicas de 1968. Como les dijimos, pues porque no tenían obviamente el material y era muy caro importarlo. Incluso la edición original de Satanic era caro hasta para la propia Decca, porque la idea era que todo el vinilo completo sea 3D, no solamente el recuadro que tiene en buena parte de la portada. O sea que la idea era que toda esta foto, todo esto iba a ser 3D. Desecharon la idea porque era muy caro y solamente terminó siendo 3D esto. Ya está todo mostrado eso en el video de Satanic, que te lo dejo ahora al final como para que lo puedas ver. Bueno, esto es lo del lado argentino y quiero cerrar también con una edición muy especial que es brasilera. Porque Satanic, una vez que hice el video sobre Satanic, no lo incluí, me olvidé de incluirlo, y es brasilero, tiene una etiqueta totalmente distinta, tiene este recuadro azul acá, tiene los títulos en inglés y algunos cambios, sobre todo en la parte de la etiqueta, que tiene algunas palabras en inglés y otras en portugués. Espero que te haya gustado este video. Hoy tratado sobre Sus Majestades Satánicas. Una portada única en el mundo, esta argentina, porque finalmente no se publicó con el histórico 3D. ¿Sabía que había 3 ediciones? 3. Una del 68, una del 70 y la reedición de 1987. Soy César Barsáis. Sus Satánicas Majestades son tan grandes que hasta amigos nos generan. Los saludos de la Patagonia Argentina. Suscríbete al canal que es gratis, unite como miembro y te mandamos toda la discografía. Fíjate abajo y nos reencontramos en la próxima. Chao.